últimas semanas hemos recibido un bombardeo de información sobre Cuba. Pero ¿qué es lo que realmente está pasando? Cuba sufre una guerra económica sistemática por más de 6 décadas que es producto de una estrategia de Estados Unidos frente a la revolución cubana. En 1960, un memorándum del régimen estadounidense señaló que la forma de derrocar al régimen era generar hambre, caos, inestabilidad, para que así la población se harte y pueda haber un cambio en el gobierno cubano. Entonces la preocupación de Estados Unidos con el bloqueo nunca ha sido la supuesta democracia que tanto dicen, sino el interés de asegurar un objetivo geopolítico frente a Cuba. El bloqueo es real y afecta la vida cotidiana del pueblo cubano. A pesar de que lo nieguen los libertarios, que son los terraplanistas de la política, hemos visto cómo año tras año se viene sumando un déficit producto de lo que pudo ingresar a las arcas del Estado cubano y que lastimosamente por el bloqueo ha sido imposible recaudar. Solo entre abril de 2019 y diciembre de 2020 se produjo un daño de 10.000 millones de dólares producto del bloqueo económico a la economía cubana. ¿Cómo no van a existir necesidades objetivas en un país bloqueado por más de 6 décadas? Esta situación ha sido usada por la derecha con fines políticos. Lo que buscan en realidad es justificar una intervención extranjera en Cuba sobre pretexto de lo que estamos viendo en redes sociales, que además ha sido una creación artificial. Se ha detectado un ataque cibernético desde países como Argentina, España o Estados Unidos para generar esta tendencia en las redes. Han usado una serie de imágenes que corresponden a protestas como las de Medio Oriente para tergiversar lo que viene pasando en Cuba. Esto, por ejemplo, lo ha hecho nuestro amigo Techito usando imágenes de protestas en Egipto, o El Comercio y Perú 21, que usan como portada la imagen de una marcha pro Fidel, pro revolución, para, digamos, graficar lo que viene pasando en Cuba. Pese al bloqueo económico endurecido especialmente en la gestión de Donald Trump, Cuba es uno de los países que mejor ha respondido a la pandemia. Mientras que en casos como Perú lamentamos la muerte de más de 6.000 personas por millón de habitantes, en el caso cubano se registran 174 muertes por millón de habitantes. Con escasos recursos, Cuba ha priorizado la vida de su gente. Su sistema de salud hoy celebra conseguir una vacuna como Abdala, que es una de las mejores en respuesta a la COVID-19, además de 4 propuestas adicionales. En resumen, lo que vemos actualmente es el resultado de 60 años de agresión económica y política contra Cuba. Y si hoy nos preocupa la vida del pueblo cubano, debemos exigir el fin del bloqueo económico contra este país y que pueda desarrollarse económica, política y culturalmente sin injerencia de ningún tipo. Cuba sí, bloqueo no. Tiempo se habla de una nueva derecha. Pero ¿qué tiene esto de cierto? En los años 90 el Fredemo dijo representar una derecha liberal y renovada, como si esto fuera, digamos, nuevo en nuestra historia republicana. Sus ideas fueron implementadas luego por el gobierno de Fujimori y son los que han marcado el neoliberalismo que conocemos hasta la actualidad. Hoy se habla de una nueva derecha ligada a los sectores más conservadores, pero preguntémonos realmente si lo anterior o lo actualmente mencionado son realmente una nueva derecha. Las características de estos sectores de ultraderecha en la actualidad son que, en primer lugar, niegan los derechos, por ejemplo, de la comunidad LGTB o son contrarios al avance del enfoque de género. Este sector más conservador hoy ha reclamado esto como una política central de su agitación y que supuestamente este tipo de avances progresivos en la currícula o en el avance en derechos sociales constituyen una amenaza a la familia, como si existiera un solo tipo de familia en nuestra sociedad. En segundo lugar, han puesto como centro la defensa de la constitución fujimorista, como si una nueva constitución, un proceso constituyente reflejara una amenaza para el país, como si cayeran meteoritos luego que convoquemos a una asamblea constituyente. No hay nada más democrático que discutir en la población, en la ciudadanía, la necesidad de una nueva constitución, de preguntarle si quieren o no una nueva constitución. Lo que hacen ellos en realidad al defender la constitución es defender sus privilegios, defender la captura del Estado que los últimos años se ha realizado por parte de las grandes empresas transnacionales y sus aliados en nuestro país. En tercer lugar, este es un sector profundamente anticomunista. Ven comunistas en todos lados, entonces Vizcarra, Sagasti son comunistas. Ya quisiéramos los comunistas ser tan grandes como ellos nos ven y nos insulta un poco realmente que digan que Vizcarra o Sagasti sea comunista. Pero ellos han agitado esto con paneles gigantescos en las avenidas durante el último proceso electoral y en realidad esta es una mentira. En algún momento seguramente va a ser verdad, esperemos. En cuarto lugar, esta es una derecha que se caracteriza por justificar la violencia
violencia que hemos visto durante las últimas semanas, incluso con agresiones físicas de las que hace la pestilencia y estos sectores que han agredido a los militantes de Perú Libre y en general al pueblo que ha salido a defender la voluntad popular. Y en quinto lugar, son parte de un manual internacional que implementa la derecha a nivel continental e incluso más allá. Hemos visto el caso de Vox en España, de Trump en Estados Unidos o de Bolsonaro en Brasil, en donde, por ejemplo, se apropian de los símbolos nacionales, ¿no? La copia que ha hecho acá Keiko Fujimori con la camiseta o la casaca de la selección. Así, supuestamente generando el relato de que los enemigos son la izquierda, que es una fuerza globalista internacional y que amenazan a la patria. Y como menciono, es una copia barata de lo que viene pasando en otros países. El campamento de carpas vacías afuera del Poder Judicial es una copia barata del campamento que está en el Zócalo de la derecha mexicana y que supuestamente son la oposición a López Obrador. Entonces, podemos señalar que esta supuesta nueva derecha realmente tiene poco o nada de nuevo. Siempre en nuestra historia ha existido sectores conservadores. Por algo, Sánchez Cerro fue presidente en los años 30, por algo hemos tenido dictaduras como la de Odría o la de Fujimori. La diferencia es que hoy la ultraderecha no tiene una dictadura de la cual ampararse y eso les desespera. A diferencia de otros años, hoy son una minoría que en la última campaña se ha visto un poco envalentonada y ha salido del closet de alguna manera, pero siguen siendo eso, una fuerza sumamente marginal que no tiene nada de nuevo. En nuestra historia siempre ha existido ultraderecha, son una copia barata de un modelo internacional y que además son simplemente reacción. Si de un lado ven el lápiz, ellos sacan un borrador. Si de un lado ven una propuesta, ellos simplemente tratan de responder. Se oponen a la nueva constitución, se oponen a la refundación de la república, pero no plantean nada. La idea de una nueva constitución, en el caso de la izquierda, no es un capricho o un fetiche, como se ha dicho desde algunos sectores. Es la respuesta a una situación objetiva. Tenemos una crisis política y la institucionalidad neoliberal está agotada. Y creemos que la salida a esta crisis es un momento de encuentro de todas y todos en el país para conversar sobre nuestras instituciones, para conversar sobre el futuro de la patria. Como decía Mariátegui, la burguesía en el Perú ha sido clase dominante, pero no clase dirigente. Han sido incapaces de darnos una república moderna, una república incluso en los términos capitalistas que pueda resolver las necesidades de la gente. Ante esta mediocridad, hoy hemos visto resultados en los cuales esta derecha ha perdido y no aceptan la derrota. Por eso, como también parte de un manual internacional, hablan de fraude, como han hecho en Estados Unidos la gente de Trump. Pero, en resumen, estamos frente a una derecha que quiere avanzar hacia la conquista del gobierno de cualquier modo, hablando de vacancia presidencial, invocando a los militares, además demandando un supuesto fraude, un supuesto reconteo de las elecciones. Una característica adicional de esta supuesta nueva derecha es que carecen de algún referente político, ideológico nacional. Ellos echan mano de estos nuevos youtubers y showmans argentinos como Laje o Milei, al que muy bien le respondió Pedro Franque, sobre una serie de mentiras y posverdades y realmente demuestran un carácter reflexivo sumamente débil y bajo. Lo que hemos visto en el último periodo es que echan mano de estas mentiras y posverdades graficadas en este supuesto libro de la nueva izquierda, que no es más que un panfleto de una derecha bastante mediocre en el plano intelectual. Y en las últimas semanas y en esta segunda vuelta en general, lo que hemos visto es que esta supuesta nueva derecha, la derecha más conservadora, ha arrastrado a otros sectores de supuestamente una tradición mucho más liberal de derecha. Entonces ya no diferenciábamos entre el supuesto liberalismo de Vargas Llosa o el ultraconservadurismo de López Aliaga. Al final fueron una sola masa que compartió una misma postura antidemocrática, autoritaria y muy fuera de la realidad. Y en este camino hemos visto los ridículos de Lourdes Flores, hemos visto al general Montoya pedir que nos ilegalicen a los comunistas, que no debemos existir, y hemos visto también haciendo ridículo nuevamente Techito o Cheput o una serie de personajes más, y lo bueno es que se han hundido en masa. El barco se hunde con todas estas ratas. Tenemos a Vitocho García Belaunde, tenemos a Chicharrón Barnechea y una serie de personajes más que han coincidido en esta campaña suicida junto a Keiko Fujimori. Y bueno, creo que van a quedar en una gran fosa política porque nadie se va a olvidar de lo que ha pasado en esta segunda vuelta. ¿Y qué va a pasar con el fujimorismo? Hemos presenciado la tercera elección donde Keiko Fujimori es derrotada en una segunda vuelta, el famoso Keikino. Y luego de esto lo que vamos a seguir viendo
caso es que van a continuar con esta actitud de boicot que ya han mostrado en la segunda vuelta, y ahora con esta falsa aceptación de Keiko Fujimori, que por un lado acepta, por el otro lado dice que hay fraude y luego llama prácticamente un boicot del nuevo gobierno. En general, ojalá que Keiko siga postulando para que gane cualquier opción que no sea el fujimorismo, pero también van a empezar a mutarse y a refugiarse en otras carpas electorales como la de Hernando de Soto o la de López Aliaga. Así que vamos a tener fujimorismo para combatir por un buen rato. Sigamos celebrando esta nueva derrota de Keiko Fujimori. En conclusión, estamos frente a una nueva derecha que no tiene nada de nueva, que no tiene ideas más allá de lo que ha copiado de un manual internacional, que además es simplemente reacción frente al avance de las fuerzas populares y de izquierda. Estamos frente a una fuerza que busca conservar desesperadamente lo que existe, y en esta desesperación ha abierto la puerta a las opciones más radicales de su espectro, como el fascismo. Así que nada de nuevo, nada de ideas y nada nacional, porque es un producto importado. Esa es la supuesta nueva derecha. Para terminar, vamos a tener una sección en donde vamos a ver algunos videos interesantes del ridículo de la derecha en esta campaña electoral, la segunda vuelta más larga de la historia, más larga que el partido de supercampeones. Entonces vamos a iniciar con este video de Keiko Fujimori celebrando el Keikino. Hacerlo de siempre es volver a empezar. Cuando el mundo se para y te observa girar, es tiempo para amar, tiempo de bar. Y el siguiente es un video que no vamos a olvidar, que es Álvaro Vargas Llosa extasiado diciéndole a Keiko que va a ser presidenta. Parece que Álvaro Vargas Llosa y en general los Vargas Llosa se han quedado sin megas allá en España, porque hasta ahora no reconocen la elección de Pedro Castillo. Keiko presidenta, Keiko presidenta, Keiko presidenta, Keiko presidenta. Gracias. Y es que en general los resultados de la segunda vuelta han dejado a mucha gente disconforme, ¿no? Entre ellas a nuestro amigo Vidente, que nunca atina a una, que está renegando acá por los votos que tuvo Perú Libre en distritos como Miraflores, San Isidro o La Molina. Mira, aplauso para ustedes, San Isidro. Más de 20.000 votos que votaron en el lápiz porque se sienten oprimidos viviendo en San Isidro, ¿sí? Felicidades a ustedes, conche su madre, ¿ya? Y como no puede ser de otra manera, si vas a un mitin fujimorista tienes que cuidar el celular y la billetera. Pero parece que por un rato Lourdes Flores bajó la guardia. Veamos el video. El mitin había terminado. Lourdes Flores Nano abandonaba el escenario, que se levantó en el Paseo de los Héroes Navales y se disponía a retirarse, cuando en medio del tumulto apareció este delincuente rebuscando sus bolsillos y en un rápido movimiento extrajo su celular. Cuidado, cuidado, cuidado. Y para terminar, tenemos el video de estos cuatro fantásticos que fueron a la OEA a dejar un documento que nadie entiende para qué, porque nadie lo recibió, que ha sido el delivery más caro de la historia, y estuvimos debatiendo si le poníamos como música de fondo música circense o Linkin Park, y bueno, nos gusta más Linkin Park, ¿no? Y creo que es como que el premonitorio de lo que vino luego. It starts with One thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to didn't even know or wasted. Yo soy Arturo Ayala y este ha sido el regreso de Políticamente Incorrecto. Invitamos a todas y todos a suscribirse, a darle like y a compartir, porque nos vamos a ver todos los jueves. Muchas gracias a ustedes que nos ven y acá al equipo de producción con las chicas y los chicos que están acá presentes. ¡Compartan! ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse!